Saludos cordiales, estamos en Barcelona, en la zona del puerto, con un invitado muy conocido por la comunidad, con Felipe Gracia, de Dividend Street, que nació en el año 1985, o sea que 40 años justos prácticamente, y una persona que por formación es arquitecto, aunque es un experto en finanzas, porque con la experiencia que tiene, pues llevamos tiempo aprendiendo mucho de él. Empezamos además hablando de eso, de su proyecto con Fer Roldán, el proyecto Dividend Street. Háblanos de Dividend Street, Felipe, y cómo surgió. Pues Dividend Street es un proyecto justo con Fernando Roldán, mi compañero de blog. Fer y yo trabajábamos juntos en la misma empresa en Barcelona. Fer ha recorrido muchísimo mundo y ha estado por todos lados, pero en un momento dado estuve en Barcelona y coincidimos en la misma empresa y en el mismo proyecto, digamos, que hacíamos un proyecto muy chulo, internacional. Y tanto Fer como yo coincidíamos en las idas y venidas al trabajo, que estaba un poco a las afueras de Barcelona, y teníamos una horita de trayecto entre Barcelona y el trabajo. Y cuando nos conocimos, pues poco a poco empezamos a hablar de finanzas. Para mí era ya mi pasión desde antes y para él es economista de formación, con lo cual muy rápidamente congeniamos. Y de esas conversaciones en el tren, pues fuimos, claro, tuvimos muchísimas conversaciones a trozos, hasta que al final pues ya nos decidimos a quedar juntos a analizar empresas, porque los dos teníamos un poco la misma idea de inversión y quedamos en mi casa en ese momento para analizar empresas. Y de ahí empezamos pues a hacer nuestros Excel, nuestros templates, lo que después serían los informes de Dividend Street, pues nacieron allí. Y en un momento dado teníamos unas 100 y pico empresas ya analizadas, de forma más rudimentaria que lo que es ahora en Dividend Street, pero bastantes empresas analizadas, y pensamos, esto pues seguramente tiene valor como para compartirlo con la comunidad, y de ahí surgió la idea de hacer un blog para de alguna forma tanto compartir lo que ya teníamos, como de alguna forma obligarnos a nosotros a pasar a limpio lo que ya habíamos hecho, ¿no? Y ese proceso fue muy interesante porque realmente para nosotros fue nutrió mucho nuestro blog de ideas distintas. El hecho de pasarlo a limpio nos ayudó como a desarrollar más todo lo que ya teníamos, y además tuvo muy buena acogida, con lo cual nosotros estuvimos muy contentos de ello, y llevamos ya 6 años haciendo el blog. O sea que sí. Un blog con muchas visitas, un blog con muchísimas empresas. ¿Cuántas empresas lleváis ya analizadas? Pues aquí me pillas, pero creo que unas 70 o 80. 70, 80 empresas. Por ahí, las tres últimas que habéis analizado. Pues mira, las últimas que publicamos fueron Record. La empresa que pumpeó Gorka. Una empresa que conocimos a través de Gorka, justamente. Sí. Y hizo que la cotización se elevara. Nos picó la curiosidad y la analizamos. Y antes de eso hemos analizado Foresight Group, que es una empresa muy interesante, también pequeñita, pero muy interesante, que conocimos a través de un amigo. ¿Vinculada a los aeropuertos? No, vinculada a la inversión en energías sostenibles. ¿Ah? Es una gestora de fondos que se dedica a ello. Y luego Molson Coors, también, una empresa muy conocida por la comunidad, que también nos la habíamos analizado en el blog. Cervecera. Y dijimos, pues, ocasión de hacerlo. Curiosamente, TAP tiene una cerveza llamada Madrid, que se vende en Londres, se vende en el Reino Unido y no se vende en España, y que por cierto está muy buena. Sí. Pues eso fue, digamos, el origen de Dividend Street, el hoy, que seguís analizando empresas, pero también tuvisteis una etapa en la que colaborasteis con un mítico podcast solo de audio llamado Los Héroes del Dividendo. Háblanos un poco de Los Héroes. Pues Los Héroes fue un proyecto muy bonito, porque, estuvo liderado por el loco del dividendo, ¿no? Que nos contactó a todos y nos propuso montar un podcast para hablar de inversiones. Era una cosa que en ese momento nos pareció como muy informal, como demasiado informal, a lo mejor en un inicio, pero que después tuvo su gracia, porque también, claro, el tener una conversación más informal sobre temas que hasta entonces pues, realmente se trataban en foros mucho más formales, ¿no? Como el tema de inversión, pues es algo que realmente tuvo mucha gracia. Aquí sí que realmente tendrás que entrevistar a Fer para que te cuente mejor, porque fue él el que estuvo... Ya vendrá seguro. Y fue él el que estuvo más en Los Héroes, porque a mí justo me pilló en una época en la que estaba estudiando otra cosa por mi cuenta y no disponía de tanto tiempo para... Pero recuerdo tu participación y la de tu hermana. Sí, entonces, claro, justamente una cosa que no he comentado, al proyecto se añadió durante
periodo de tiempo mi hermana, que también se interesó mucho por la inversión y estuvimos comentando y aprendiendo juntos y tal. Lo que pasa es que ella luego abandonó el proyecto por temas personales, pero en los Héroes del Dividendo participó en un programa, si no recuerdo mal, Recuerdo. Sí, y me lo recuerda mucho, tuvo mucho impacto mi hermana, la verdad. Aunque vive en Francia, sí. No la tenemos cerca. Sí, y yo participé en 2 o 3, pero realmente quien llevó el peso en los Héroes del Dividendo fue Fer, sin duda. Sí. Sois Dividend Street, sois personas que analizáis empresas, pero también sois inversores y tenéis vuestra propia cartera. No sé exactamente cuál es la de Fer, aunque debe parecerse bastante a la tuya, pero cuando venga Fer ya hablaremos con él. Vamos a hablar de la tuya. Como inversor, Felipe, ¿cómo inviertes? No sé si inviertes en pareja también, con tu esposa. Háblanos de tu cartera, cuéntanos un poco cuántas empresas tienes y cuáles son tus principales posiciones. Pues yo, a ver, mi cartera sí la llevo con mi mujer. Mi mujer y yo invertimos juntos totalmente. Vamos a una, o sea, no tiene cada uno su cartera, sino que es la cartera de la pareja. Es la cartera de la pareja. Yo con Fer comento todas las inversiones que hago y él conmigo, lo cual no quiere decir que tengamos la misma cartera, porque aunque sí, lógicamente se parecen y las posiciones son muy parecidas, pero el peso no tiene por qué serlo y a lo mejor en algún momento uno invierte más que otro y tal, y eso con el tiempo la verdad que hace que las carteras pues tengan sus diferencias. Sus principales posiciones no son las mismas que las mías Yo te cuente las suyas, cuéntanos las tuyas. Mi cartera es una cartera volcada en el largo plazo. Es una cartera que está en construcción, con lo cual hablar de mis principales posiciones hoy en día... Tienes 40 años, es decir, no tiene... aún te queda un recorrido. Claro, por eso quiero decir que yo de alguna forma intento invertir en lo que oportunísticamente puedo en ese momento y me parece razonable, pero es una cartera que está en construcción, con lo cual principales posiciones pues te podría hacer algunas, T-Row, Diageo, incluso Google, de las principales que tengo yo, pero no tiene mucho sentido decirlas porque realmente es una cosa que está en construcción y que es vivo, ¿no? Pero es una cartera que está enfocada en el largo plazo, intenta compensar empresas de dividendo creciente con empresas de alto dividendo. Las famosas vacas lecheras. Vacas lecheras. Tengo que decir que cada vez menos vacas lecheras y más de crecimiento, pero con un crecimiento de dividendo sostenible. Hoy es noticia, estamos grabando a día 23 de septiembre, y es noticia que una vaca lechera española importante pone en riesgo su dividendo, ¿no? Te refieres a Telefónica, ¿no? Me imagino, sí. Bueno, pues por ejemplo, Telefónica fue de las primeras empresas que yo compré muy al principio y que ya hace tiempo que no forma parte de la cartera, porque estoy como intentando primar la calidad de las empresas en cartera frente a la alta rentabilidad por dividendos. Y como pareja, la cartera de la pareja, ¿cuántas tenéis? ¿Cuántas posiciones tenéis? Actualmente creo que unas 40 y largas, 48 seguramente por ahí. Pero no renunciáis a seguir incorporando empresas que... No, yo sinceramente cuantas más empresas conoces y estudias, pues más ganas tienes de incorporarlas en cartera y lógicamente va creciendo el tamaño de la cartera. Tampoco me gustaría que fuera una cartera de muchísimas empresas, o sea, me gustaría no sobrepasar pues, este número más o menos, pero no es una regla fija, no es algo que me obsesione el tener un número concreto de empresas. ¿Estás contento con tu cartera? Sí, y está en construcción y mi conocimiento también está en construcción, o sea que va de la mano todo eso. Esperemos que este canal pues ayude a todo el mundo a que su educación financiera crezca. Y hablando de este canal y hablando del proyecto FIRE, de la asociación, pues tú colaboras en el libro que está preparando la asociación. Eso es. Pues participo en el prólogo junto con Fer, junto con Josan y junto con Dani Barruso. Entonces, a ver qué tal. La verdad que es algo súper original, ¿no? Porque ¿cuántos autores son? Son un montón. 70 autores. Vamos, la compilación de todo eso es todo un reto. O sea que va a salir un bestseller. Va a salir una maravilla. Bueno, la verdad que se queda algo súper curioso y seguro que es algo interesante porque está hecho de la mano de mucha gente con mucho interés y con mucha pasión. O sea hablando de cosas interesantes y de ideas, digamos, colaborativas, de conjunto, este fin de semana en Valencia vuelves a torear, vuelves a aparecer en escena, hablando de una ponencia, pues bueno, original como siempre y de las que esperamos ver con atención. ¿Qué tal tus experiencias en Valencia? Pues genial, porque realmente yo a Valencia fui a partir de la segunda edición, la primera no fui, la segunda fui como oyente
Fui a escuchar a la gente de la que había leído y de la que estaba aprendiendo. A Gregorio, A Josan, a todos los demás. Y a partir de la siguiente ya empecé como ponente y llevo ya unas cuantas y la verdad que es una ocasión estupenda para conocer a gente, para ver que no estamos solos en este camino, para apoyarnos. De ahí salen iniciativas estupendas, nos conocemos. Yo creo que es muy recomendable para todo aquel que esté invirtiendo y que no sepa con quién compartirlo. Es una ocasión estupenda para conocer a gente en la misma situación. Y si no lo pueden ver en directo, en persona, si no pueden acudir a Valencia, pues lo subirán a YouTube y lo podremos ver por... Sí, sí, sí. Aunque yo creo que la experiencia es lo más... Es lo mejor. Sí, sí, sí. Lo que te puede aportar más. Pues tú conoces este canal. Última pregunta, Felipe. Hazte tú la última pregunta y contéstanosla a todos. ¿Cuál sería? Es muy difícil de hacer eso, pero yo de alguna forma, pues, por lo que represento aquí, mi pregunta sería, ¿qué espero yo de Dividend Street en el futuro? Bien. Dividend Street sigue siendo el proyecto que fue en el principio, que al final es una relación de amistad entre Fer y yo, y que tenemos una pasión conjunta, un interés conjunto, y el poner eso en orden y el obligarnos a tener una disciplina de ir publicando y de ir aprendiendo, porque es algo que con los años es verdad que cada vez cuesta más y cada vez tenemos más obligaciones. Recientemente yo he sido padre, Fer ha recorrido medio mundo y está en empresas fabulosas trabajando y también tiene muchas obligaciones. Entonces, cada vez es más difícil dedicarle tiempo a algo que te apasiona y el conseguir sacar tiempo para ello es un reto que a mí me gustaría no perderlo y me gustaría que en el futuro pues siguiera siendo lo mismo y si además eso aporta algo, un granito de arena a la comunidad, pues mejor que mejor. Pues Felipe, por muchos años de Dividend Street. Muchas gracias. Muchas gracias.